Lección 11.2. Voltaje autoinducido. En esta lección vamos a aprender acerca de un fenómeno siempre presente en cualquier circuito de corriente alterna, aunque a veces aparece también en los de corriente continua en determinadas circunstancias. Se trata del voltaje autoinducido y es un fenómeno relacionado con el campo magnético que rodea a todo conductor por el que fluye una corriente eléctrica. ¿Recuerdas que en un circuito eléctrico la corriente siempre produce un campo magnético? La fuerza de este campo depende de la intensidad de la corriente circulante. Aquí tenemos un pequeño flujo de corriente y como resultado tenemos un pequeño campo magnético. En esta parte tenemos un mayor flujo de corriente y como resultado un mayor campo magnético. Si la intensidad de corriente está variando, la magnitud del campo magnético estará variando también. En el punto A tenemos un pequeño flujo de corriente que produce un campo magnético pequeño. En el punto C o punto máximo tenemos un flujo de corriente máximo y produce un campo magnético grande. Finalmente, en el punto E, nuevamente tenemos un pequeño flujo de corriente que produce también un pequeño campo magnético. Es en realidad esta expansión y contracción del campo magnético, según varía la intensidad de corriente, lo que provoca la FEM autoinducida. Para comprender más a fondo el concepto de voltaje autoinducido, vamos a analizar cómo se comporta el circuito de la figura. Se trata de un circuito de corriente continua constituido solamente por una pila, una pequeña bobina o alambre enrollado y un interruptor o switch. Mientras el interruptor esté abierto, no circula corriente alguna y no hay líneas de campo magnético ni voltaje autoinducido. Cuando el interruptor se cierra, empieza a circular una corriente eléctrica y empieza a formarse y a expandirse un campo magnético alrededor del conductor. Al continuar aumentando la intensidad de corriente, el campo magnético continúa expandiéndose y empieza a ser cortado por el propio conductor, lo que empezará a producir una fuerza electromotriz autoinducida. Mientras que la corriente eléctrica continúe incrementándose, el conductor cortará más y más líneas de campo magnético y la fuerza electromotriz autoinducida irá en aumento. Observa la gráfica de la izquierda. Cuando la intensidad de corriente alcanza su valor máximo y deja de crecer, el campo magnético deja de expandirse y deja de ser cortado, por lo que ya no se produce una fuerza electromotriz autoinducida. Si abrimos el switch, la intensidad de corriente empezará a disminuir. El campo magnético se contraerá y nuevamente se producirá una FEM autoinducida. Esta FEM autoinducida aparece, pues el campo en contracción estará siendo cortado por las espiras de la bobina, pero en sentido contrario al provocado por el aumento de la corriente en el circuito. Por ello, en esta situación, la FEM autoinducida tiene una polaridad opuesta a la anterior, lo que provoca que ahora se sume a la tensión de la pila, oponiéndose a la caída de la corriente. Como vimos en corriente continua, el voltaje autoinducido solo se presenta al abrir o cerrar el circuito. El resto del tiempo no hay voltaje autoinducido. Cuando abrimos el switch del circuito de corriente continua, la corriente cae rápidamente y el campo se achica a gran velocidad. Esta disminución
crea una gran FEM autoinducida que incluso hace que salte una chispa o arco entre los contactos del interruptor. Este efecto tiene algunas aplicaciones prácticas, como en el encendido de los cilindros en el motor de los automóviles. En corriente alterna, la situación es bien diferente. Como este tipo de corriente está variando constantemente, siempre estará produciéndose una tensión autoinducida. Como muestra la figura, la corriente alterna va y viene constantemente en el circuito, creando un campo magnético continuamente variable y por lo tanto un voltaje autoinducido también variable. Lección 11.2.